Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Por acá les habla su diseñadora y pastelera de confianza. El día de hoy vamos a preparar un merengue de chocolate, así como lo escuchan. Se puede hacer merengue de chocolate que no quede aguado, que no se derrita, que mantenga la decoración. Sí se puede hacer. Me puse a investigar, experimentar, probar unos ingredientes, quitarles otros hasta que logré la receta ideal para ti. Esto está perfecto si vives en climas cálidos, en climas fríos, si tienes miedo de colocarle un poco de cacao a tu merengue y que se empiece a caer o que se empiece a aguar. No, eso ya más nunca va a pasar. Comencemos con la receta. Tenemos por acá 113 gramos de claras, que son aproximadamente 3 grandes, 4 pequeñas. Por acá también vamos a tener una cucharadita de cremor tártaro, que puede ser sustituido de 5 a 8 goticas de limón, aunque recomiendo utilizar el cremor tártaro. También lo pueden conseguir como ácido tartárico, tiene todos esos nombres. Vamos a estar utilizando agua. Vamos a utilizar azúcar blanca común de mesa. Acá tengo una porción de azúcar, acá tengo la otra. 25 gramos de azúcar, 200 gramos de azúcar, así, en envases separados. Ya luego podrán ver por qué. Vamos a utilizar también cacao. Aquí es importantísimo que utilicemos cacao puro. No utilicemos bebidas chocolatadas, de estas que uno les coloca un poco de leche y se las puede beber, de estas que ya contienen azúcar. No, vamos a utilizar cacao amargo, de este puro. Mientras más oscurito, mejor. También vamos a utilizar un poco de fécula de maíz o maicena y, opcional, esencia de vainilla. Esta receta es muy sencilla, pero sí hay ciertos truquitos que debemos tener en cuenta para que nos quede bien, para que nos quede a prueba de gravedad. En la olla vamos a colocar los 200 gramos de azúcar, es decir, la mayor parte, y el agua. Como siempre les digo, uno puede tener una receta, pero lo más importante son los tips, así que hay que estar pendientes. Por otra parte, con mi bol totalmente limpio y libre de grasa, le voy a colocar las claras. Voy a empezar el batido y al momento de que mis claras espumen, le vamos a incorporar la cucharadita de cremor tártaro. Luego de un minutico de batido, mis claras ya están espumando. Fíjense la textura que tienen. Vamos a incorporarle la cucharadita de cremor tártaro y vamos a ir batiendo nuestras claras mientras le incorporamos los 25 gramos de azúcar que teníamos reservados. Vamos a encender nuestro almíbar. ¿A cuánto debe llegar este almíbar para nuestro merengue a prueba de gravedad de chocolate? 125 grados Celsius. Sí, es más alto que el normal. Eso nos va a ayudar a obtener un merengue súper firme. ¿Cómo puedes hacer si no tienes termómetro? Puedes utilizar la técnica del punto bolita. Si no sabes cómo es esta técnica, te voy a dejar por acá arribita un video para que la puedas aplicar. Y mientras esto va batiendo, voy a ir incorporando el azúcar de a cucharadas, nunca de golpe. Voy a mostrarles acá rapidito la función de incorporarle un poco de azúcar a las claras y de incorporarle ese toquecito de cremor tártaro. Si se dan cuenta, no son unas claras comunes y corrientes a punto de nieve, sino que tienen mayor estructura, tienen mayor volumen, se ven más cremosas, se ven mucho más bonitas. Y esto nos va a permitir que podamos ir trabajando tranquilamente con nuestro almíbar, que se vaya calentando, que vaya llegando a la temperatura correcta y que nuestras claras no se vayan a bajar. Entonces vamos a ir batiendo en velocidad baja, velocidad media, para que ella se mantenga en movimiento. Si estás haciendo esto con batidora de mano, el mismo procedimiento. Vamos a ver en este momento en cuánto tenemos el almíbar. 115 grados Celsius. Recuerden, debemos llevar esto a 123, 125. Aquí ya el almíbar está perfecto, ya llegó a la temperatura. Fíjense cómo se ven las burbujas, se ven bastante densas, el almíbar se mueve bastante lento. Aquí ya sabemos que está listo. Con el almíbar ya listo, subimos la velocidad de la batidora y lo vamos incorporando en forma de hilo.
quieres aprender a hacer este bizcocho tipo nube, tenemos el curso ideal para ti. Para más información te voy a dejar aquí arribita el link para que te inscribas ya. Está buenísimo, es de decoración de tortas completa y aprendes a hacer este bizcocho magnífico. Mi merengue sigue bastante caliente. ¿Cuánto debemos batir hasta que nuestro bol esté totalmente frío, a temperatura ambiente? Vamos a parar un momentico el batido para raspar las paredes del bol y obtener un merengue totalmente homogéneo. Y seguimos batiendo. Cuando nuestro bol ya está bastante reposado, bastante frío, podemos incorporar la esencia y seguimos batiendo unos minuticos más. Y luego de batir ya tenemos listo nuestro merengue a prueba de gravedad. Ahora estamos listos para convertir este merengue en merengue de chocolate. Más fácil imposible, muchachos. Acá tengo 300 gramos de merengue, 30 gramos de fécula y 15 gramos de cacao. Eso es todo. ¿Cómo lo vamos a incorporar? Acá tengo la fécula. Siempre primero incorporen la fécula. Siempre. Y vamos a mezclar esto con movimientos envolventes para bajar la menor cantidad de merengue posible. ¿Qué es lo que va a hacer la maicena o la fécula de maíz? En este caso me va a ayudar a secar esa grasa que contiene el cacao. Allí ya estoy 100% seguro de que mi cacao no me va a bajar el merengue. Y ya luego de que no hay rastros por allí de fécula, le incorporo el cacao. Aquí vamos con movimientos envolventes de igual forma. Si ustedes quieren que su merengue quede mucho más oscuro, les recomiendo incorporarle un poco de colorante marrón. Y aquí ya tenemos listo nuestro merengue a prueba de gravedad de chocolate. Este merengue es perfecto para decorar tortas, para hacer suspiros y resiste muchísimo tiempo fuera de la nevera. Ya viste que sí se puede hacer merengue a prueba de gravedad de chocolate. Queda fenomenal, exquisito y no le hace falta para nada chocolate. Está intenso. Me encanta. Si quieres saber cómo decoro mis tortas y hago suspiros con este merengue, házmelo saber en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de estas recetas y darle like al video. Por acá se despide su diseñadora y pastelera de confianza. Chao, chao.